Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, primer programa de la temporada este lunes 2 de septiembre. Vamos a ver cómo nos ha ido en la bolsa en una jornada prácticamente plana, la que hemos tenido hoy, con un cierre del IBEX, pues que demuestra que el rebote esperado no ha sido nada. Cerramos con un más 0,02%, o sea, prácticamente nada, en 8.814,70. Si quieren saber las tres compañías que mejor han evolucionado en este día, un poco de transición en la bolsa, pues destaca Mediaset, que ha ganado 3,61 y cierra en 5,97. Viscofan, que ha ganado 2,60 y cierra en 43,80. Y Acerinox, que hoy ha recuperado 1,67 y cierran 7,66. Si quieren saber las tres compañías que peor suerte han tenido hoy en los mercados, pues está ENCE, la papelera y empresa de la celulosa, que ha perdido 4,93 y cierra en 3,39. Bankia, la compañía financiera, que ha perdido 4,33 y cierra en 1,58. Y el grupo hotelero Meliá, que pues ha perdido 2,80 y cierra en 7,29. Los fundamentales de la economía española, para que recopilemos lo que ha pasado y nos ha llevado a este 1 de septiembre, segundo de septiembre. En términos de Producto Interior Bruto, con datos de junio, pero que podían concretarse en septiembre con el tercer trimestre, estamos en crecimientos del PIB de 0,5%. Si vamos al IPC, a la inflación, esta vez con datos hasta julio, estamos en un promedio de menos 0,2 de los precios. Luego hablaremos de lo que suponen las pensiones y el IPC, este índice. Si hablamos de desempleo, con datos a julio acumulados tenemos 3.011.433 desempleados y no conseguimos bajar de los psicológicos 3 millones de parados. Y si hablamos del Euribor, que es la playa donde nos gustaría estar a todos, el promedio de los últimos 12 meses es de menos 0,356. Bueno, hasta aquí los fundamentales. Vamos con las noticias económicas del día. La bolsa, el IBEX 35, dibuja un rebote poco fiable hasta los 8.800 puntos en un escenario en el que da la sensación de que el tiempo juega a favor de que se celebren unas nuevas elecciones. Luego hablaremos con nuestros invitados de ello. El euro ha caído a mínimos de los últimos 2 años y la libra británica roza niveles de 1985. Por otra parte, la moneda china, el yuan, ha fijado pues el cambio más débil desde marzo de 2008. Datos vienen de Alemania y no son precisamente buenos. En política tal vez sí, porque los partidos que conforman el gobierno de la Merkel han resistido en los Lands del Este, donde se han celebrado elecciones, y por lo tanto parece que se frena un poco el auge de la formación de ultraderechas alternativa para Alemania. Sin embargo, los datos de la economía alemana no son en absoluto halagüeños y da la sensación de que no levantan cabeza. En España también vamos a contarles cosas muy significativas. Por ejemplo, la producción de las fábricas españolas, la producción industrial, le llaman los economistas, sufre su mayor caída en los últimos 6 años, a juzgar por lo que se llama la PMI, que es una encuesta muy fiable sobre este particular. Datos de las matriculaciones de turismos en España. Cayeron, ojo con la cifra, un 30,8% en el mes de agosto y acumulan un descenso del 9,2% en los 8 primeros meses del año. Malas nuevas para el sector vital, estratégico para nuestra economía, que es el sector del automóvil. En el mundo bancario, que está detrás de la poca suerte que corre en nuestro IBEX 35, bueno, antes tengo que decirles, antes lo habíamos hablado, teníamos que hablar que los compromisos de revalorización de las pensiones hacen que el Estado haya pagado 625 millones de euros extra en pensiones por los desvíos de la inflación, del IPC, de lo que hablábamos antes. Y ahora sí, entramos en el sector bancario. Los bancos piensan generalizar el cobro de intereses hasta el 0,15% por los depósitos que efectúan las empresas. Algún banco allá que ha dicho que piensa extender eso a los particulares. Así que esto, que ya hablamos de ello antes de las vacaciones, va a ser el canto del otoño, si no ya lo verán.
Datos de los juzgados, muy significativo. El fiscal del caso Bankia ha dicho hoy en el juzgado, ha cargado hoy en el juzgado contra el Banco de España y contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores por haber puesto trabas a la investigación judicial y porque, dice el fiscal, conocían perfectamente la situación de fiasco en la que Bankia salió a los mercados. Y ya fuera del sector bancario, tenemos que anotar que Iberdrola ha cerrado la venta del 40% de su gran parque eólico marino en el Reino Unido. Ingresará por ello 1.800 millones de euros. Y en términos de empleo, para que no se emborrachen con los datos que alguna vez destila el gobierno de Pedro Sánchez, resulta que solo 8 provincias españolas tienen más empleo ahora que antes de la crisis. Y ahí lo dejo, que decía aquel. Vamos con estos temas a ver qué opinan nuestros invitados a la barandilla. Bueno, don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está? Pues nada, fenomenal aquí después del verano. Vicepresidente de ASEAFI, socio fundador y comendador mayor de Consulae EAE. Don Juan Iranzo. Buenas tardes. Catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Encantado de empezar el curso económico. El curso económico del pulso. A ver si recuperamos el pulso en el curso. Pues yo creo que se va a debilitar ligeramente. Ya, eso me temo yo. ¿Qué le ha parecido, don Miguel Ángel, la sesión del IBEX hoy, ese esperado rebote que no ha sido tal y que nos deja las cosas en plano, tal como veníamos viendo, con las mismas incertidumbres o tal vez mayores y con un peso muy negativo del sector bancario, que como ya les habíamos comentado, pesa tal vez en exceso en nuestro IBEX? Pues bueno, yo, si le parece, hacemos como Fray Luis de León y decíamos aquello de decíamos ayer. Porque, bueno, pues la verdad es que comenté en el último programa que había que estarse tranquilo, que el tener liquidez era un activo muy importante y este verano hemos tenido oportunidades pues realmente interesantes para comprar. Generalizadas, digo, en el IBEX. Para comprar y vender subsiguientemente. Y sí, porque es que ahora, como hemos cerrado en la parte alta, los que venían de vacaciones no les han dejado comprar barato. El que ha estado aquí pendiente ha podido comprar barato. Ese es el premio al que no hace vacaciones, no me parece. Bueno, mal. Hace vacaciones, aunque sean medias, porque yo he tenido que hacerlas de esa manera. Y hoy, bueno, pues teníamos el Labor Day, el Día del Trabajo en Estados Unidos, y la sesión ha sido un poco anodina. Pero bueno, estamos en una zona donde quizá hay que esperar a que volvamos a caer seguramente un poquito y ahí hagamos un doble suelo y sea un buen momento de entrada. Yo decía al principio que cada semana que pasa es una semana perdida que nos aboca a un nuevo proceso electoral que ya muchos dan por seguro. Yo también lo doy prácticamente por seguro y yo creo que las bolsas y por tanto las empresas. Y en este sentido, vamos a ver, es bueno tener un gobierno para que haga lo que tiene que hacer. Es malo tener un gobierno para que haga lo que no debe hacer y lo que es negativo para las empresas y la economía en general. Y en este sentido, un gobierno, como anunciaron entre el Partido Socialista y Podemos, hubiera significado mucho más gasto público, que lo que no podemos. Desgobierno. Desgobierno, claro. Más impuestos, etcétera. Y por tanto, menos competitividad, menos crecimiento, menos empleo. A mí me gusta ese escenario de que al final quizá se radicalice mucho menos el gobierno que resulte de unas nuevas elecciones. Muy bien, hablemos de monedas, si a ustedes les parece. Tenemos al euro en mínimos. Tenemos, la libra esterlina que está más que despeñada. Y lo que falta, porque así que llegue el 31 de octubre ese momento sin retorno, pues la libra estará en unas paridades sorprendentes. Y por cierto tenemos la moneda china, el yuan, que también está en una expectativa la más débil que se conoce desde 2008. Pues yo creo que aquí se cumplen perfectamente los fundamentales, porque el tipo de cambio de equilibrio, que es el tipo adecuado según los fundamentos, parece que se ha cumplido en el caso del euro. ¿Qué está ocurriendo? En primer lugar, los tipos de interés en Estados Unidos son superiores a los europeos. En segundo lugar, el crecimiento y el potencial de crecimiento de Estados Unidos es muy superior. Y en tercer lugar, hay una enorme preocupación en Europa por dos razones. Una, por la casi segura recesión de Alemania. Ahora hablaremos de Alemania. Luego hablaremos. Sí. Y por otro lado, del Brexit, que perjudica mucho al Reino Unido, pero también perjudica muchísimo a la Unión Europea. Pero desde luego perjudica al Reino Unido. ¿Y hasta ahora en qué se ha manifestado fundamentalmente? Pues en la libra, que se ha depreciado ya más de un 18% desde que se inició el proceso. ¿Y eso qué significa? Que el poder adquisitivo de los propios ciudadanos ingleses se ha reducido y por tanto han hecho menos turismo, han comprado menos en España, etcétera, etcétera.
Así es. Esta movida de las monedas tendrá su influencia en los bonos. El bono de referencia europeo, que es el alemán, el Bund, ¿qué pasa con él? Bueno, pues que lo tenemos ahora mismo en tiempo real, lo tenemos en menos 0,70. Hoy ha hecho... Un momento. Eso de tiempo real, tenemos que pedirles perdón. Sí, todo el tiempo real. Vamos, como si todo... Pero es una coletilla muy nuestra, muy de argot, perdón. de la bolsa. En estos momentos. En estos momentos. El tiempo real, que este paisano que nos está viendo dice, pero claro. ¿cómo? ¿Hay otro tiempo? ¿Yo no estoy en él? ¿Cómo es esto? Claro, efectivamente. Bueno, pues lo tenemos en los entornos de menos 0,70. O sea que es increíble que ahora mismo alguien esté comprando bonos con la esperanza de que la República Federal Alemana le pague menos 0,70 por tener un bono a 10 años. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Yo lo que me dedico es a vender ese bono, curiosamente. Los que nos vacunaban del sarampión con normalidad no llegamos a entender eso de los tipos de interés negativos. Nos parece un fenómeno japonés y poco más. Ya, pero es que muchos ciudadanos, muchos televidentes nos preguntan, ¿pero qué es eso exactamente? Significa, en gran medida, que tú vas a comprarte un par de zapatos, te lleva los zapatos y el zapatero te paga. Es incomprensible, pero es así. Así es. Es incomprensible. Y Por encima tanto, pasa. Y encima ocurre, que parecía imposible. Entonces, esto genera enormes distorsiones. A mí me parece una perversidad para el sistema enorme. Y, de hecho, también genera tensiones sobre las cotizaciones de las monedas y, además, hay un factor también adicional, que estamos con el neoproteccionismo. Por tanto, la depreciación del yuan en este caso sí que no corresponde a fundamentales, sino a un neoproteccionismo. Ante más aranceles, yo deprecio mi moneda y eso significa que aumento mi competitividad artificialmente para exportar más y, en cambio, encarezco las importaciones. Cierto es también decirlo, no está de más, que Japón lleva 30 años en eso de los tipos negativos. Y así le va. Y así le va. Bueno, pero... Salvo, se recuerda el señor Zapatero que dijo que Japón era un ejemplo para España, pero algunos le recordamos que había crecido el 0,5% anual acumulativo en 25 años. Zapatero, qué tarde nos daba Zapatero, madre mía. Hablemos de Alemania, yo sé que usted, profesor Iranzo, lo está deseando porque hay buenas noticias desde el punto de vista político que dan la sensación de que ha habido una reacción en favor de la coalición de gobierno que lidera Angela Merkel. Sin embargo, pues lo que son las noticias puramente económicas, esto de la política está muy bien porque hay unos lands de la antigua Alemania del Este que no han querido dar la gran oportunidad, el gran sorpaso a los llamados ultraderechistas de Alternativa para Alemania, pero los datos económicos no sale uno que sea medianamente presentable. Así es. Alemania, además, hay que recordar que es la gran economía europea, claro, la locomotora. Y en este sentido, la locomotora va marcha atrás. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque ya hubo un crecimiento negativo del PIB durante el segundo trimestre y todos los datos adelantados del tercer trimestre, que acaba de que finalizará en septiembre, indican que probablemente también haya un crecimiento negativo. Crecimiento negativo 2 trimestres seguidos técnicamente es una recesión. Y eso es enormemente preocupante para... ¿Pero qué le ocurre? ¿Por qué se ha producido? Pues en primer lugar porque su potentísima industria está en crisis y sobre todo la del automóvil. Que es la primera exportadora mundial. Y que los que exportan cosas que tienen más valor añadido. Justo. Y sin embargo, pues ahí están pinchando. Y en gran medida por el tema del automóvil y la regulación. Pero también en productos químicos, etcétera. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista no de la oferta, sino de la demanda interna en este momento se está moderando porque hay preocupación. Y por tanto el consumo se modera. Sí, sí. A mí el dato de Alemania me preocupa mucho, no solo por Alemania, que por supuesto, sino por toda la Unión Europea, empezando por España, porque entre otras cosas, además, los alemanes son los segundos en turismo, en visitantes y grandes compradores. De nuestras exportaciones. Hoy hemos visto... En el mundo financiero, Alemania también está que toca suelo, ¿eh? En el mundo financiero. Sí, sí, con bancos averiados, tal. Sí, no. Curiosamente, en el índice bancario europeo, el Eurostock, está, digamos que tuvo una caída brutal a mediados de agosto, pero parece que ha encontrado un cierto suelecito. Si esa zona se mantiene, lo digo porque solo hay que ver el castigo que han tenido en general los bancos, los españoles, es espectacular. Va a llegar el momento en que vamos a contar desde aquí que hay que comprar.
Está cercano, ¿eh? Pero es que el banco, por excelencia, el Deutsche Bank, pues tiene una profunda crisis. Claro. Y luego que se habla poco, pero hay una enorme preocupación, es que 450 y tantas cajas de ahorros pequeñas, tienen un problema muy serio. Efectivamente. Bundescasse, que sobrevivieron no sé cuántas crisis, no sabemos si esta vez aguantarán o no aguantarán. Eso parece. Hablemos de España. En España la producción industrial, y este sí que créanme que es un dato de enorme preocupación, a través de la encuesta esta que conocemos como PMI, que es la mayor utilizada por todos, no tiene cuestión, resulta que ha sufrido la industria española la caída más grande este año 2019 de los últimos 6. Muy preocupante, porque además nosotros tenemos un sector industrial que todavía sigue siendo potente, aporta del orden, según los años, pero entre el 14 y 16% del PIB, ha sido tradicionalmente bastante competitiva y ahora empieza a tener serios problemas. En primer lugar, nuevamente por el sector del automóvil, porque somos una gran potencia, la segunda europea, y nos está perjudicando toda la crisis de regulación, que no olvidemos que es de regulación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ha habido un incremento de costes en España, que la subida del salario mínimo interprofesional se ha notado. Claro. También en la industria, porque genera un efecto arrastre. En tercer lugar, el proteccionismo a nivel internacional. La industria española es tradicionalmente exportadora y el comercio se ha moderado mucho. Y en cuarto lugar, estamos retrasándonos algo en innovación. Sí, además lo ha dicho usted con enorme elegancia, porque es verdad que con mejores políticos probablemente a la industria del automóvil, no solo española, le hubiera ido mejor. Y no solo con los políticos españoles tengo yo la cuita, sino que también hay otros en Europa que, en fin, han sido bastante miopes y torpones. Y España no anda a la zaga, pero tampoco es la que más. Sí, porque los diésel cada vez se venden menos. Bueno, claro, ¿quién va a comprar un diésel en estos momentos? Pues la ministra de España del ramo, Rivera, sí, pues debiera haberse dado cuenta de que estaba pegándose un tiro en el pie cuando empezó a hacer proclamas de expiración del motor diésel, cuando todas las fábricas del automóvil españolas están especializadas en modelos cuyos motores diésel son los prioritarios. Y con una información inadecuada, porque no solo eso, que por supuesto, sino que es que el diésel actual se ha modernizado muchísimo y precisamente tiene unos efectos contaminantes muy moderados. Sí, bueno, los datos de las matriculaciones de vehículos y todoterrenos en España no podían ser peores en el mes de agosto. Han caído un 30,8% y acumulan en los 8 primeros meses de año una caída del 9,2%, que viene a ratificar lo que ya nos temíamos y lo que ya veníamos anunciando, pero claro, es que agosto siempre es un mes malo. Malo, claro, porque la gente está veraneando. Pero tan malo como para que caiga un 30%, casi un 31%. A pesar de que el sector turístico ha ido bien y por tanto la compra por el sector del alquiler, por el canal de alquiler, como dicen los especialistas. Sin embargo, el canal de particulares, que representa el 50 y tantos % del negocio, está hundido. Pero es que la pregunta es, ¿y usted qué coche se compraría ahora? Porque hay que tener en cuenta que también ahora está cayendo el litio, por ejemplo, en los mercados de materias primas, porque también se ha cuestionado ahora el automóvil, el automóvil eléctrico, sobre todo para transporte interurbano, etcétera. Bueno, pero esto es el 10% en términos de empleo de lo que es la población trabajadora española. El sector del automóvil es fundamental y hay que cuidarlo. Y no se le pueden hacer estas salidas de banco que no acaban en nada y que lo que hacen es perturbar el ya difícil tránsito de la venta de vehículos, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, vamos con otro dato que depende también de lo larga que tenga la mano, que estire más que la manga el que gobierna un país. Revalorización de las pensiones. Bien, está muy bien que que estén indiciadas con los precios al consumo. Es de justicia que sea así, pero bueno, claro, eso luego tiene un coste del cual no nos habla ni Pedro Sánchez ni el de antes. No nos hablan de esto. La revalorización de las pensiones este año ya nos ha costado 625 millones de euros más. Bueno, los datos de inflación que veíamos al principio parece que no van a ser en 2019, cuando termine, tan gravosos, pero ahí lo dejo, 625 millones extras. Pero lo fueron precisamente en el 2018. Y en ese sentido es que no se puede jugar con fuego. Eso es fundamental en política económica, sobre todo en un asunto tan importante. Claro que hay que dar buenas pensiones, pero sobre todo hay que garantizarlas. Y precisamente con ese tipo de medidas lo que cuestionas es la sostenibilidad del sistema. En este momento se están batiendo récord de recaudación. Sí. También se están batiendo récord de gasto, porque hay que tener en cuenta que las nuevas pensiones cuestan el doble
que las que salen. Que las nuevas pensiones están por encima del salario medio, que eso es muy significativo. Y luego, por otro lado, que hay que tener en cuenta que vivimos mucho tiempo. Por tanto, yo lo que creo es que fundamentalmente hay que garantizar la sostenibilidad del sistema, por supuesto. Bueno, señor Cifuentes, dígame, ¿ya se está usted acostumbrando a que el banco le cobre por el depósito de dinero que tenga allí dormido? Bueno, porque a las empresas ya está generalizado. Ahora toca a los particulares. Bastante acostumbrado, por ejemplo, en las instituciones de inversión colectiva que asesoro, ya nos cobran. Ya. Es decir, yo prefiero estar comprado de un activo, de una acción, y tenerla cubierta, es decir, que no se me mueva ni para arriba ni para abajo, porque si no me van a cobrar el 0,40. A partir de medio millón de euros me cobran el 0,40 y nos lo están cobrando algún mes, nos lo llegan a cobrar. Bueno, la noticia de hoy es que la banca ha decidido que a las empresas les va a cobrar un 0,15% por ese depósito que tienen allí a la expectativa pues de un gasto, de lo que sea. Pero es que el Banco Central Europeo les cobra más, por lo que se llama facilidad de depósito. Ya. Y en este sentido, esa es la primera gran perversidad. Y además puede que todavía baje más el tipo negativo. Pues ya no me atrevo a decir si es subir o bajar. Es decir, que sea más negativo en el próximo mes. De tal manera que eso es un peligro enorme para la banca. Lo ponía de manifiesto el gobernador del Banco de España en una conferencia en La Granda hace 2 días y a mí me parece que puede generar enormes distorsiones, algunas de las cuales lo que hagan es encarecer nuevamente los depósitos. Y esto es muy serio, porque hay 2 cosas. ¿Qué pretende el Banco Central Europeo teniendo tipos negativos? Pues que den más créditos y por tanto haya más movimiento. Y en este caso que las empresas inviertan más. Pero hay que tener en cuenta que el ahorro es fundamental para la sostenibilidad futura de la inversión, de las pensiones, etcétera. Tú no lo puedes penalizar. Y además hay que tener en cuenta otra circunstancia, que estos tipos de interés negativos lo que inciden es muy negativamente en el resultado de la banca y podemos estar ante una nueva crisis bancaria, que eso es peligrosísimo. Y creándose alguna burbuja. Y luego algún banco que está pensando ya clarísimamente en cobrar por los depósitos no solo a las empresas, sino también a los particulares. Claro. O sea, que esta es una inconveniencia de la que vamos a tener que hablar en los próximos meses profundamente. Pero es que las empresas, independientemente de que inviertan o no, tienen que tener liquidez para el circulante. Es que es una barbaridad para los costes, porque necesita circulante. Claro, es hacerse trampas al solitario. Eso es. Bueno, buenas noticias hoy francamente no tengo, porque hay una que aparentemente lo es, pero refleja incertidumbres. Iberdrola ha decidido vender el 40% de una de sus grandes inversiones, un parque eólico marino que tiene en el Reino Unido. Va a ingresar por ello 1.800 millones, que está muy bien, seguramente dará unos resultados extraordinarios y en la bolsa pues premiarán la gestión de Sánchez Galán y todo ese rollo. Bien, pero en el fondo lo que refleja es que Iberdrola está levantando el pedal en el Reino Unido. Está clarísimo, ¿no? Claro. Porque, vamos, y eso no es ni medio bueno. Es que las empresas españolas tienen una presencia muy importante en el Reino Unido. Telefónica, Santander, Sabadell, Iberdrola, etcétera. Algunas constructoras como Ferrovial. En este sentido, bueno, es que la incertidumbre es mayúscula. Es que yo no concibo que se haya cerrado el Parlamento. Es que yo no concibo que no se explique a los ciudadanos el altísimo coste que va a generar. Y la respuesta, en un país que no está muy acostumbrado a manifestarse, bueno, pues ya ha sido contundente este fin de semana, Pues sí, pero no cambia nada, No cambia nada. Yo sigo... va a haber elecciones, como saben. Eso es. Boris Johnson, al final, pues va a intentar machucar a los que están en contra del Brexit en estas elecciones, que son un ardid parlamentario para tener el control de la decisión de romper con Europa el 31 de octubre. Yo sigo dudándolo. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, cada vez admítame... Todos los datos van en esa línea. Pero, insisto, haber cerrado el Parlamento para que no haya debate, tener a toda la oposición en contra, tener a la gente en la calle y provocar altos costes, pues a lo mejor se lo tiene que plantear. No que eche marcha atrás, sino que probablemente volvamos a tener otra prórroga. Bueno, no lo sé, pero vamos, mejor entre 2 noticias malas siempre mejor la menos mala. La menos mala, ¿no? En términos de empleo, para que ustedes sitúen un poco el mando de la circunstancia, ¿no? Solo hay 8 provincias en el conjunto de 52 provincias que tiene nuestro país en las que el empleo hoy en día esté mejor que cuando empezó la crisis. Y eso es lamentabilísimo, pero esto, claro, son las provincias que tiran de la economía española. Sí, claro, de acuerdo. Pero esto lo que demuestra es que el conjunto sigue profundamente averiado en términos de empleo. Hemos creado empleo,
Pero en este momento los datos de la Seguridad Social ponen de manifiesto que estamos trabajando 19,8 millones de personas, que somos muchos. Pero es que en el año 2007 llegamos a ser 20.600.000, de tal manera que todavía hay un desfase de 800.000 y eso se produce en casi todas las provincias, salvo las turísticas. O sea, ese aumento básicamente ha sido por el boom del turismo, que hemos batido récord durante 6 años seguidos, porque ¿dónde se ha producido? En Baleares, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, etcétera. Y luego hay un dato curioso. Si se ven estos datos desde el punto de vista del paro, donde de verdad ha bajado el paro es en Burgos, porque va muy mal, porque la gente ha huido del mercado de trabajo y se ha ido a otro lugar. O, por ejemplo, en Orense o en Lugo, porque se han jubilado muchos. Sí, sí. O sea que efectivamente el mercado de trabajo no ha mejorado sensiblemente. Ese es el drama, y que no conseguimos bajar de esa barrera psicológica de los 3 millones de desempleados, y que esto no avanza y nadie se preocupa por ello. No hay una reforma en profundidad del INEM, no hay una reforma en profundidad de elementos que permitan pues que haya conectividad entre... sigue teniendo España el problema de que si necesitan encofradores en Cataluña es probable que los vayan a buscar a Polonia, porque no los encuentran en otras provincias, ya que el sistema de taifas de la cosa autonómica ha hecho que las bolsas de empleo estén descoordinadas. Y además volvemos a la incertidumbre que se está produciendo en el sector por las reivindicaciones, por ejemplo, de Podemos. ¿Qué quería el señor Iglesias, el Ministerio de Trabajo? ¿Para qué? Para revertir la reforma laboral, que es lo mejor que se ha hecho en política económica en los últimos años. No, yo simplemente quería puntualizar Huelva, que curiosamente es una de las provincias que ha reducido el paro más. Bueno, porque hay una gran fuerza de trabajo que se dedica a productos agroalimentarios, que esa va creciendo y no decreciendo, gracias a Dios, pero que en el fondo no porque haya habido una opción pública de remover los cimientos de las cosas necesarias para que sea más fácil y no más complejo emplear a la gente. Claro. Que es lo que necesitamos. Eso es, y que no, sobre todo que no vayamos marcha atrás, que es lo que proponía Podemos para conseguir el acuerdo de apoyo en la investidura, claro. Bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor es una felicidad que nos tengamos que ver sometidos a otra convocatoria electoral y a que ustedes y nosotros podamos meter nuestra papeleta y decidir una solución política diferente a la actual, caracterizada por el desgobierno que en nada nos satisface. Hemos llegado a nuestro punto final. Les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Gracias.